Listo, mis hermanos. Llegamos ahora al segundo principio clave para la hermenéutica. Empezamos con la Illuminatio Scripturae, la iluminación de las escrituras, esa obra del Espíritu Santo que nos lleva a entender nuestra dependencia de Él y ver la obra del Espíritu Santo en cambiarnos a nosotros, encontrarse con nosotros en la palabra e incluso iluminar el mundo en que vivimos para que vivamos conforme a la palabra en toda decisión. Ahora vamos a ver la analogía scripturae. Analogía escritura. La analogía de las escrituras. Y en esos principios subsecuentes, el patrón que vamos a seguir es una breve definición, de ahí hablar de su desarrollo histórico, ver cómo se está de acuerdo con nuestras presuposiciones y está contenida en ellas, y de ahí hablar de algunos ejemplos bíblicos, como la Biblia demuestra el uso de ese principio, y de ahí algunos principios prácticos para su uso. ¿Okay? La autoridad suprema de las Escrituras implica varios principios muy importantes. Esta clase se enfoca en cómo la Biblia es el intérprete oficial y autoritativa de sí misma. La Biblia es su propio mejor intérprete. Esa presuposición también conlleva la idea de que la Biblia es el intérprete oficial de todo. Y vamos a hablar de eso al final. La naturaleza, el mundo en que vivimos, obras redentoras y nosotros mismos deben ser interpretados a la luz de la Biblia. La Biblia es nuestra autoridad suprema y debe ser el lente por el cual interpretamos todo. Uno de los principios básicos de la hermenéutica es que la regla de nuestra hermenéutica es la Biblia misma. La Biblia es nuestra regla para la exégesis y también para los principios de la hermenéutica. Los principios interpretativos que llevamos al texto deben fluir de la Biblia. La manera en que interpretamos debe someterse a la manera en que la Biblia se entiende a sí misma. Por eso, en el libro, como hoy leímos, el libro sobre la Trinidad, eso es ese punto, ¿cierto? Así la Biblia se entiende como la obra de Dios Trino, entonces nosotros necesitamos también entender la Biblia de esa manera y acercarnos de manera consistente en nuestra metodología con esa verdad. Uno de los principios clave que se deriva de esta naturaleza de la Biblia como autoridad sobre nuestra hermenéutica es la analogía de las Escrituras. Richard Mueller define ese término de esa manera. Analogía escritura o la analogía de las Escrituras se refiere a la interpretación de pasajes no claros, difíciles o ambiguos de la Escritura por compararlos con pasajes claros o inequívocos que se refieren a la misma enseñanza o evento. En esta clase vamos a considerar, en primer lugar, algunos momentos clave de la historia en que ese principio se usó. Daremos una defensa de ese principio en base de nuestras presuposiciones. Consideraremos el ejemplo bíblico de su uso y daremos algunas directrices sobre su uso y sus implicaciones. En primer lugar, su desarrollo histórico. Ese principio siempre ha sido un principio importante en la hermenéutica de la iglesia. Por ejemplo, hablamos antes de cómo Ireneo de León usaba esto como una parte importante, un principio necesario debido a la consistencia y armonía de las escrituras. Nosotros encontraremos que toda escritura dada a nosotros por Dios se armoniza. Las parábolas se armonizan con las cosas expresamente exprimadas. Las afirmaciones claras explican las parábolas. Por lo tanto, a través de las varias voces de los pasajes será escuchada por nosotros una melodía armoniosa que canta alabanzas a Dios quien hizo todas las cosas. Es decir, que todo está en armonía. Entonces, ciertos pasajes pueden ayudar a entender las otras. Y otras van a dar luz a las otras. Y siempre van a estar en armonía. Porque nunca uno va a contradecir al otro. Entonces, eso debe influir en nuestra interpretación. Estamos más endeudados en nuestra tradición a los reformadores por el rescate de ese principio. Eso fluyó justo de la afirmación de la sola escritura y su claridad. Sin la claridad de las escrituras y el recobrar la autoridad sola de la Biblia sobre nuestra interpretación, la Iglesia Católica
la separaba del estudio, separaba la Biblia de las manos del creyente común. Pero la claridad de las escrituras y la sola escritura llevó a los reformadores a dar la Biblia de vuelta a los cristianos, diciendo, tú tienes ya la regla necesaria para guiarte en una interpretación fiel. Sométete a la Biblia hablando en la Biblia, acércate a la Biblia. Las escrituras son su propio mejor intérprete. Fue un dicho importante en la teología y hermenéutica de los reformadores. No toda escritura es tan clara como otras, pero toda doctrina necesaria para creer es expuesta claramente en alguna parte. Esa idea no era nueva, pero fue usada de una manera nueva para afirmar la autoridad suprema y la suficiencia de las escrituras. Eso es algo que se llama la suficiencia formal. La suficiencia formal. Suficiencia material y formal. Material es, la Biblia tiene una suficiencia de palabras que dice lo suficiente para que conozcamos a Dios, para que seamos salvos. Tiene todo lo que necesitamos saber para ser salvos. Eso es material. Tiene una suficiencia de la materia necesaria para entender y cumplir su fin. Suficiencia formal es que tiene incluso la regla para su propio entendimiento dentro de sí. ¿Cómo alcanzamos o encontramos o armonizamos y entendemos relaciones entre esas cosas para llegar a eso? Esto es la suficiencia formal, que tiene su propia regla de interpretación. Timothy George, un comentarista, un historiador de la Reforma, dijo: la idea de que en la Biblia un lugar más claro da a conocer uno más difícil era un elemento básico tanto de la exégesis medieval como de la Reforma. De hecho, lo vimos también en Aquino. Sin embargo, los reformadores protestantes la usaron de una manera distintiva para apoyar su argumento de la primacía de la Escritura contra las afirmaciones de lo que un erudito ha llamado el positivismo eclesiástico de la Iglesia romana. El positivismo eclesiástico de la Iglesia romana. ¿Qué es eso? ¿Alguien conoce la filosofía positivismo? ¿Conoces esa filosofía? No. El positivismo era una filosofía del principio del siglo XX que decía que solo es verdad aquello que puede comprobarse a través del método científico. Solo lo que se puede comprobar por el método científico puede ser considerado verdadero. Pero el problema es cómo autentificas esa misma frase. Su presuposición básica no se puede comprobar por el método científico. ¿Qué experimento vas a hacer para hacer una afirmación tan absoluta como esa? No se puede. Entonces, como el sistema cae bajo su propio peso. Y esa es la ilustración aquí, positivismo eclesiástico. Como todo, solo es verdad lo que viene de la iglesia. Pero, ¿quién autentifica esto? ¿Quién es la fuente de la autoridad de esa frase tan absoluta? Creo que esa es la idea de esa cita ahí. Entonces, necesitamos comparar la Biblia con la Biblia. Un aspecto clave de nuestro uso y defensa de cualquier principio es que tienen que ser contenida dentro de nuestras presuposiciones. Me gusta. Al principio no entendía bien la distinción entre deducir buena y necesariamente de o contenida necesariamente en, pero me gusta mejor el lenguaje de nuestra confesión ahora. Que está algo que está ahí necesariamente, contenida dentro de eso. No es que sea una de nuestras presuposiciones. La presuposición es que Dios es trino, la Biblia es su palabra, y es autoritativa y perfecta, inerrante. Esas son nuestras presuposiciones. Y más complejo que eso. Pero los principios son las implicaciones necesarias, metodológicas, para esas presuposiciones. Ok, si la Biblia es verdad, todo lo que dice, nunca se contradice. Entonces, ¿qué significa?
pues debemos interpretar cada pasaje en una manera consistente con otro pasaje, ¿cierto? Porque ya presuponemos que todo es consistente, entonces quizás un pasaje puede ayudarme a entender otro porque siempre son consistentes. Nuestra confesión de fe afirma ese principio en esas palabras. La regla infalible de interpretación de las escrituras la constituyen las propias escrituras. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero o pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple sino único, ese se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. En la manera en que nuestra confesión de fe presenta ese principio, podemos ver tres presuposiciones que determinan la validez de él. La autoridad de las escrituras, la realidad de una intención del autor conocible y la claridad de las escrituras. La relación entre ese principio y la autoridad de las escrituras es la más clara. G.C. Berkouwer dijo, en ningún otro lugar se expresó más claramente la relación entre la autoridad y la interpretación que en la confesión de la reforma de las escrituras, la cual basada en la sola escritura ofrece una perspectiva en la relación verdadera entre la autoridad y la interpretación, y la expresión su regla hermenéutica, Sacra Scriptura sui ipsius interpres, o la Sagrada Escritura es su propio intérprete. En un sentido, cuando decimos la analogía de las escrituras y la analogía de la fe, estamos aplicando la sola escritura a la hermenéutica. La hermenéutica también debe regirse por la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan autoritativa que es incluso la autoridad sobre cómo nos acercamos a la Biblia. Y es la autoridad sobre nuestro entendimiento, no solamente del principio, sino también de pasajes individuales. Por lo tanto, hemos visto que este principio fluye necesariamente de nuestra presuposición de la autoridad de las escrituras. Pero también surge de dos otras presuposiciones importantes: la unidad y diversidad y la claridad de las escrituras. La unidad de las escrituras en medio de la diversidad lo hace posible, ya que el Espíritu Santo escogió revelar la verdad en palabras distintas, con estilos y géneros distintos, en tiempos distintos, y con niveles de claridad distintos. El uso de ese principio es clave. En las afirmaciones de la unidad y consistencia de la Biblia, encontramos una base firme para usar ciertos pasajes de la Biblia para interpretar otros. Hechos 3:24, 8:35, 10:43, Juan 5:39 enseñan una unidad cristológica y salvífica de las Escrituras. Eso nos da mucha razón para entender pasajes a la luz del resto de lo que Dios ha revelado. Debido a la naturaleza consistente, inspirada y orgánica de la revelación, fluyendo de nuestra idea trinitaria de la Biblia, podemos ver cómo partes individuales de esa revelación puede usarse para iluminar o arrojar luz sobre otras partes, porque todo está unido, aunque diverso. Esta idea establece un concepto bien importante. El contexto para cualquier pasaje es la Biblia entera. Debido a la unidad orgánica y también la consistencia perfecta entre todas las partes, siendo un libro inspirado por el Espíritu Santo, debemos interpretar cada pasaje a la luz de otros. Eso surge del principio de la consistencia y la unidad de la revelación. Una manera en que la Biblia expresa esta idea es que en el proceso de la revelación, nueva revelación debe juzgarse y compararse con revelación anterior. Si incluso en el proceso de la revelación, una prueba de la revelación verdadera es que se puede comparar e iluminar otra revelación, ¿cuánto más ahora que tenemos el canon completo? ¿Cuánto más ahora nuestra interpretación debe compararse con otra revelación? Si incluso la revelación tiene que compararse con otra revelación. ¿Me hago entender la distinción? Estamos hablando de nuestro entendimiento de la revelación que debe concordarse o confirmarse con apelar a otra revelación. Pero incluso la revelación misma tuvo que comprobarse por apelar a otra revelación. Es decir, tenía que estar de acuerdo. No es que tuviera su autoridad por ser consistente con otro, pero para asegurar que no fuera falsa, tenía que estar consistente con otra revelación. Como Isaías dijo en Isaías 8:20, a la ley, al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. O como los bereanos, de Hechos 17:11.
que comparaban la nueva revelación de Pablo y sus afirmaciones con la revelación del Antiguo Testamento. Pablo decía la verdad inherentemente, porque él daba las revelaciones de Padre, de Dios. Pero era necesario comparar eso, ya que cada libro es unido a los demás por un autor divino, un mensaje central cristológico y una sola producción espiritual, Padre, Hijo y Espíritu. Hay una unidad que debe influenciar la manera en que interpretamos. Como vimos en la Biblia misma, ese principio tiene un contexto trinitario. El Padre establece la autoridad de las Escrituras, que hace que esa regla sea necesaria y consistente con esa autoridad. El Hijo le da su unidad orgánica y redentora, que hace que cada pasaje asegure y arroje luz sobre otros. El Espíritu inspira todas sus partes, palabras e ideas para que no haya ningún tipo de contradicción en su relato de obras redentoras o en otras afirmaciones y hechos también. El Espíritu Santo también está activo en esas conexiones que hacemos entre pasajes gracias a la iluminación. Por lo tanto, el hecho de que la Biblia entera es inspirada, unida y autoritativa puede usarse para interpretar pasajes a la luz de pasajes. Y de hecho es el intérprete autoritativo de sí misma. Por un lado, la unidad de la Biblia significa que los resultados de una comparación de pasajes son confiables. Pero la diversidad de la Biblia implica que tenemos el deber y la responsabilidad de interpretar pasajes a la luz de otros. Debido al uso de lenguaje distinto para hablar de la misma idea, o quizás un género distinto, niveles de claridad distintos, debemos entender pasajes más difíciles a la luz de los pasajes más claros. Esto fluye de la claridad de las Escrituras. La claridad de las Escrituras no niega la importancia de la iluminación ni afirma que todo pasaje sea igual de claro. Gracias a la inspiración del Espíritu, podemos saber que la diversidad no contiene contradicciones o errores. Pero la diversidad sí lo hace necesario tener una idea más amplia de contexto en nuestra lectura y exégesis. Como nuestra confesión de fe indica, hay una variación de claridad en las Escrituras. No todas las cosas contenidas en ellas son igualmente claras en sí mismas. Y claridad también puede depender del lector. Ni son igualmente claras para todos. Entonces, en un sentido, vemos esta idea. Debido a la unidad de la Biblia, podemos hacer una analogía de las Escrituras. Podemos comparar, porque todo es unido. Si no fuera unida, comparar y ser seguros de que vamos a llegar a la misma conclusión por esa comparación y no ver voces discordantes, entonces sería imposible. Pero sabemos por su unidad que es posible hacer esa comparación. Pero debido a la diversidad de la Biblia, es imperativo. Es posible por su unidad, pero es imperativo por su diversidad. Porque hay pasajes que a veces son un poco más difíciles de entender que otros que son más claros, y debemos interpretar los claros, los difíciles a la luz de los claros. Es posible hacerlo, porque todo es concordante, pero es necesario hacerlo, porque no todo texto es tan igual, tan claro, en el mismo nivel. Ese principio también condujo a los reformadores y a otros a ver ciertos pasajes como clave útil para abrir las puertas cerradas de otros pasajes difíciles, como un código secreto. Como el libro de Romanos. Para Calvino, ¿se acuerdan? Fue el libro con el cual todo cristiano debe empezar, porque fue un libro claro, un libro que expresaba muchas de las cosas profundas del Evangelio en una manera muy clara. Para que de ahí empezar, ya tienes una buena idea de cómo funciona la ley y el Evangelio, cómo es el hombre, quién es Dios. Ya tienes una buena idea clara de quién es, para poder de ahí comparar con Romanos y llegar a Santiago después y decir, ok, hay que entender esto a la luz de lo que ya he visto. También Perkins recomendó lo mismo. Al hablar de la unidad y consistencia de la Biblia, significa que cada texto se conecta con los otros textos y puede iluminar y ayudar en el entendimiento de otro texto. Esto es el sentido positivo de la analogía de las Escrituras. Pero también su corolario es también cierto, es decir, como lo opuesto negativo. Debido a que es consistente, debemos interpretar cada texto de una manera armoniosa con otro texto. Y debemos evitar que ninguna interpretación que hacemos
sea en desacuerdo con otro texto, o que niegue, o tergiverse, o rompa algo que otro texto dice. Positivamente, la armonía de la Biblia significa que podemos encontrar luz para ayudar en la interpretación de un pasaje por considerar otro pasaje. Negativamente, eso significa que ningún pasaje debe ser interpretado en una manera que perjudique o contradiga otro texto. Veamos algunos ejemplos bíblicos. Debido a la firmeza de las presuposiciones y la conexión necesaria e íntima que este principio tiene con ellas, que es una regla para nuestra hermenéutica ya es establecida. Sin embargo, la Biblia sí nos da varios ejemplos del uso de ese principio que fundamenta nuestro argumento aún más. Aquí daré una lista y de ahí veremos algunos ejemplos más específicos. Isaías 55, versículo 3, parece entender una conexión entre 2 Samuel 7 y Salmo 89. Interpreta 2 Samuel 7 a la luz de la identificación de ese trato como un pacto en Salmo 89. Jeremías 33, 22 interpreta 2 Samuel 7 a la luz de Génesis 12, 1 a 3. Es muy probable que Mateo 2.15 esté entendiendo Oseas 11.1 a la luz de Números 23 y 24, que tienen un lenguaje parecido. En Mateo 27, 9 a 10, Mateo interpreta Jeremías 32 o 19 a la luz de Zacarías 11, versículo 13. En Marcos 1, 2 a 3, Marcos interpreta Isaías 40, versículo 3 a la luz de Malaquías 3.1. Y de ahí hay varios otros ejemplos. Ese principio parece conectarse también con la idea bíblica de la ley, de que una idea o afirmación se puede probar y establecer con la apelación a 2 o 3 testigos. A veces, el ver 2 o 3 testigos de textos distintos que hablan del mismo ayuda a establecer una doctrina o una aplicación. Veamos un ejemplo de esto. Mateo 27, 9 a 10. Entonces cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado. Entonces aquí tenemos un problema. Por medio del profeta Jeremías, cuando dijo palabras de Zacarías. ¿Qué está pasando aquí? El texto que cita Mateo viene de Zacarías 11, versículo 3. Pero se le atribuye a Jeremías. ¿Qué? Confundido. Entonces, algunos dicen, mira, es un error. Se erró. Dijo Jeremías, pero realmente quiere decir Zacarías. Algunos han alegado que sí. Sin embargo, yo creo que si entendemos este versículo como un ejemplo de la aplicación de ese principio, entonces tiene más sentido. Parece que Mateo tiene 2 pasajes en cuenta. Claramente tiene en cuenta el pasaje de Zacarías 11.3, porque la cita. Pero también tiene en cuenta un pasaje de Jeremías, que puede ser o capítulo 32, donde Jeremías compra un terreno, como es el texto de Zacarías, o puede ser capítulo 19, donde Jeremías compra algo de un alfarero, y tiene muchas conexiones temáticas con la historia de Judas y su traición. Y por esto algunos autores han alegado que es mejor capítulo 19 de Jeremías. En estos 2 pasajes podemos ver que Zacarías 11.13 es el pasaje más claro y Jeremías el menos claro, ya que relata el uso de un acto simbólico cuando Jeremías tuvo que comprar algo como un símbolo de algo que iba a suceder. Por esta razón parece que Mateo está interpretando el pasaje de Jeremías 19 a la luz de Zacarías 11.13, y por lo tanto hace lo que parece una confusión entre Jeremías y Zacarías. Esa práctica de referirse a varios textos, pero solo mencionar a un profeta, el más conocido, es algo que se ve también en el próximo ejemplo, en otras fuentes de ese tiempo. Fue una práctica de citación común. Hablar de 2 a la vez, pero quizás solo hacer referencia explícita a uno. Otro ejemplo sería Marcos 1, 2 a 3. Si quizás alguien tenga la pregunta en Mateo 27, no hay un problema crítico textual aquí en ese texto. En Marcos 1 sí hay un gran cambio textual, pero en Mateo 27 no hay ese mismo
problema textual. Entonces no es porque algunos manuscritos decían Jeremías y otros decían Zacarías. No, no es así. Todos decían Jeremías. Aquí en Marcos 1, 2 a 3 tenemos el texto, como está escrito en el profeta Isaías. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Aquí algunos textos dicen profetas y no Isaías. En los profetas y no en el profeta Isaías. Pero la mejor evidencia textual da evidencia para la autenticidad del profeta Isaías. Y sí tiene en cuenta el autor Isaías porque lo cita. No es como Mateo 27 cuando no cita directamente a Jeremías, pero aquí sí cita directamente a Isaías 40. Pero lo une con un texto de Malaquías 3. Entonces, este pasaje parece que Marcos está interpretando a Isaías a la luz de Malaquías. Eso es parecido a Mateo. Él cita a Jeremías y está interpretando Jeremías a la luz de Zacarías. Aquí cita a Isaías y dice que está interpretando a Isaías a la luz de Malaquías. Malaquías puede verse como un poco más claro y explícito que el texto de Isaías, pero los dos se refieren a la misma idea. Por eso Marcos hace la conexión y las interpreta juntamente. En esos principios, primeros dos ejemplos, encontramos dos principios más. En primer lugar, el uso de la analogía escritura no es limitada a la interpretación de pasajes posteriores a la luz de pasajes anteriores. Es decir, no siempre entendemos ese texto a la luz de lo que viene antes, para entender su lugar en el momento en la historia de la redención. Eso es importante, pero eso no es un límite o una limitación a este uso de ese principio. Por ejemplo, si Mateo entiende Jeremías a la luz de Zacarías, ¿qué está haciendo? ¿Quién viene primero? ¿Cómo? Es como el meme que dice como ¿quién gana una pelea entre Batman y Flash? Superman. Pero ok, ¿quién es primero? ¿Jeremías o Zacarías? Jeremías. Jeremías es dentro del exilio, Zacarías viene después del exilio. Pero Mateo parece tener a Jeremías en cuenta, pero está interpretando lo que Jeremías dice a la luz del texto más claro de Zacarías, el texto posterior. Walter Kaiser dice que hay la analogía de la escritura anterior. Es decir, que solo podemos entender un texto a la luz de lo que había venido. Creo que eso es importantísimo, porque cada texto sí está construyendo sobre una base de lenguaje, imágenes, símbolos, temas bíblico-teológicos, que ya tienen todos los vagones del tren llenos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa ilustración? Y llega ese momento, ya hay mucha carga ahí que nos ayuda. Pero nosotros también tenemos ya el canon completo. Y ellos también tenían el canon completo. Otro ejemplo sería Hechos 2, 25 a 31. Es un ejemplo muy evidente. Aquí dice, porque David dice de él, vi siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que ya yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás a mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero, siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. Entonces, expliquen a la luz de lo que estamos diciendo, lo que Pedro ve aquí en David. Está citando, explicando Salmo 16, ¿cierto? Pero a la luz de qué texto lo interpreta. A la luz de 2 Samuel 7.
y la promesa que Dios le había dado a David. Dios le había jurado a David en 2 Samuel 7, que también es 1 Crónicas 17, que vienen probablemente después de Salmo 16, o Salmo 89, otros textos que hablan de esa promesa que Dios había dado. Pero Pedro está entendiendo ese texto, Salmo 16, a la luz de la realidad histórica de que David murió y la realidad de que Dios le había hecho una promesa de sentar a su hijo en su trono para siempre. Entonces ven lo que está haciendo. Está haciendo una comparación de textos. Eso no puede hablar de David porque David murió. No puede hablar solo de David. Porque David, ahí están sus huesos. Fueron comidos por los gusanos. Vio corrupción. Sí hay la esperanza de que David va a resucitar corporalmente. Y esto ahora es posible porque Cristo, su Hijo, va a sentar en el trono. Entonces ve ese texto a la luz de otro. Pablo también hace algo parecido en Romanos 10. Romanos 9. Romanos 9, 24, 29. Dice, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío. A la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, en ese texto, en sí, es un poco difícil de ver en el contexto inmediato cómo este texto habla de los gentiles y la inclusión de los gentiles. Porque en el contexto está hablando de que los judíos van a ser rechazados y de ahí restaurados. Entonces, uno puede leerlo y entenderlo. Okay, no son, sino es el pueblo de Israel rechazado y de ahí restaurado. La mujer, la esposa que se apartó y de ahí es restaurada. Pero Pablo lo está interpretando a la luz de Isaías, cuando también exclama en cuanto a Israel. Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y Gomorra. Y eso en Isaías señala que hace una conexión con Génesis 12. Es otro texto que Isaías tiene en cuenta, o 22 quizás, y la idea de la arena del mar. Pero vemos aquí esta combinación de esos dos textos. Esa los está interpretando juntos. Hasta este punto tenemos una base firme y sólida para nuestro uso de ese principio hermenéutico. También espero que todo esto nos haya convencido de su importancia. Hemos visto la importancia histórica de ese principio, su conexión íntima y necesaria con nuestras presuposiciones, y algunos textos bíblicos que demuestran un uso de ello. Entonces, consideremos prácticamente cómo usamos este principio. El uso apropiado de ese principio requiere una familiarización con la Biblia. Debemos ser estudiantes del mundo, lenguaje y literatura de toda la Biblia. Para poder comparar, tenemos que conocer otros pasajes con los cuales podemos saber cómo buscarlos. Quizás a través de referencias cruzadas o algún otro, o una concordancia que puede buscar palabras o temas, o un programa como Logos que también ayuda. Debemos entender que toda la Biblia está en conversación. Nosotros estamos, en un sentido, espectadores de ese diálogo entre las varias partes de las Escrituras. Entonces, la Biblia está en conversación. Nosotros estamos en conversación con la Biblia. Y nosotros estamos en conversación los unos con los otros. Y la Biblia está en conversación con nosotros en nuestro mundo. Todo es de comunión, ¿cierto? Porque es el Dios trino. Pero la Biblia está en conversación. Isaías está hablando con Génesis. Génesis está hablando con Romanos. Y están en una conversación. La primera manera de usar este principio es encontrar conexiones de palabras, temas o historias, o eventos, o personajes. De tema o historia. Historia entendida en el sentido no solamente el evento, sino también personajes o lugares. Hay pasajes que quizás usen la misma palabra.
hablan del mismo tema, o relatan la misma historia, o hablan del mismo personaje. Por ejemplo, 1 de Pedro 2, 4 a 8, interpreta varios textos y vean si pueden notar la conexión. Pues esto se encuentra en la Escritura. El que ponga en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que cree en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues para vosotros los que creéis, pero para los que no crean, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Entonces, ¿qué conecta esos tres textos a que Pedro cita? Cita Isaías 28, Isaías 8 y Salmo 118. Por la misma palabra piedra. Todos estos textos usan la palabra piedra y piedra angular también ahí conectada. Entonces, todos hablan de piedra. Entonces, en un sentido, Pedro ahí tiene una concordancia mental y una entrada de la palabra piedra y piensa de todos esos textos y quizás incluso a Lucas, que habla una historia, cuando Cristo habla de sí mismo como la piedra, se identifica a sí mismo como esa piedra, que puede ser parte de la base de su interpretación. Entonces, notando esas conexiones, nos puede ayudar. Textos paralelos, como Crónicas y otros, Crónicas y Samuel, o los Evangelios. Esos textos paralelos nos pueden ayudar a entender. Ese principio también tiene una aplicación importante en que debemos entender los pasajes más claros para entender los pasajes más oscuros. Algunos pasajes son oscuros debido a su género y estilo, su lugar en el progreso de la revelación, o por ser implícito en vez de explícito. Un principio puede estar aquí implícitamente, cuando en otro texto es explícito. Pero aquí estar en tipo, cuando aquí es en antitipo. Puede estar aquí en profecía y aquí en cumplimiento. Puede estar aquí en un punto en el progreso anterior y aquí posterior. Puede estar aquí en visión profética y aquí en proclamación, anuncio. Puede estar aquí ven esa diferencia. Entonces, 2 de Pedro y 2 de Tesalonicenses son un poco más claros en describir de manera profética que Apocalipsis, que usa mucho el estilo apocalíptico o visionario. Zacarías 11 es más clara que Jeremías 19, porque Zacarías fue una profecía, mientras Jeremías fue un acto simbólico, un tipo de parábola vivida. Otra aplicación de este principio es el entender el lenguaje de narrativas a la luz de su explicación. Las epístolas son más claras sobre la estructura de la iglesia, los requisitos para un diácono, por ejemplo, que el libro de Hechos. Porque el libro de Hechos no es su propósito explicar cómo esto funciona en todos sus detalles. Podemos aprender de Hechos, pero no es todos los detalles como vemos en otros textos que son didácticos. Las epístolas sirven didácticamente para enseñar cómo funciona la iglesia, mientras Hechos simplemente está relatando la historia con su propia agenda. Entonces, eso es una manera que nos puede ayudar. Y eso también ocurre dentro de textos a veces. ¿Cómo entender Éxodo 14? Pues hay que leer Éxodo 15. Nos da la interpretación del evento. Debido a su lugar en el progreso de la revelación, el Nuevo también es también más claro que el Antiguo Testamento. Yo amo el Antiguo Testamento. Entonces no quiero que tengan la idea de que, no necesito el Antiguo porque tengo el Nuevo. Eso no es la idea aquí. Pero es la realidad de que Cristo y el Nuevo Pacto es la luz matutina que alumbra la oscuridad de las estrellas. Funcionamos bien a la luz de las estrellas. Y amamos a la luz de las estrellas. Pero Cristo, la gran luz del sol, ha venido. Debido a otras presupposiciones, podemos ver que Cristo está en todo el Antiguo Testamento. Pero la claridad del Nuevo Testamento sobre la persona y obra de Cristo nos debe guiar en nuestra hermenéutica del Antiguo. Como Nehemías Cox dijo, la interpretación más clara del Antiguo es el Espíritu Santo hablando por medio del Nuevo. Eso no es para denigrar el Antiguo, sino servir para entender el progreso de la claridad y la revelación. Un ejemplo de eso sería en la razón por la que no tenemos leyes dietéticas especiales
ni requerimos la circuncisión. Cuando leemos Génesis 17, ya lo leemos a la luz de su explicación y su contexto histórico redentivo en comparación con pasajes como Gálatas o Romanos 2 y Romanos 4, que hablan de cómo esa circuncisión ha cumplido su rol, ha cumplido su función. Y eso es lo que significaba. Debemos comparar los pasajes que usan los mismos términos, hablan de las mismas doctrinas o relatan las mismas historias. Un ejemplo claro de esto es el uso de los 4 evangelios para darnos un entendimiento completo de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Debemos interpretarlos juntos, apreciando las semejanzas y también las diferencias. La narrativa de la vida de Cristo en los evangelios debe interpretarse a la luz de su interpretación y explicación por los apóstoles en las epístolas o en el libro de Hechos, etc. Esa regla debe conducirnos a tener una teología balanceada. La analogía de la escritura nos ayuda a interpretar pasajes difíciles a la luz de los pasajes claros, pero también para iluminar aspectos olvidados de ciertas verdades. Por ejemplo, al comparar Romanos 3 y 4 y Santiago 2, la idea no es decir, yo prefiero Romanos y voto a Santiago, sino entender que aunque parecen decir algo completamente contradictorio, no es así, sino están enfatizando aspectos distintos de la misma doctrina. Entonces, para poder entenderlo mejor, necesito una teología que pueda entender la claridad de Romanos y también tener la perspectiva de Santiago. Necesito los dos textos. Entonces, si enfatizo Romanos 3 y echo fuera a Santiago, quizás incluso voy a caer en el mismo peligro que Romanos 6 nos advierte. Decir, pues, soy justificado por la fe solamente, punto final. Entonces, no importa si peco. Obviamente en el contexto de Romanos, eso no es el punto. Y eso nos ayuda a entender que Santiago, ese es el punto de Santiago. Pero si enfatizo Santiago y rechazo Romanos 3 y 4, puedo rechazar la salvación por la sola fe y decir que somos salvados en base de nuestras obras. Cuando eso no es el punto de Santiago, porque tenemos que tener un balance entre los dos. Podemos enfatizar tanto la seguridad del creyente que nos olvidamos de las amenazas del libro de Hebreos. O podemos enfatizar tanto las amenazas de Hebreos que decimos que uno puede perder su salvación y no hay confianza o seguridad. Podemos enfatizar ciertos textos que enfatizan la soberanía de Dios y perdemos la responsabilidad humana, o viceversa, ¿cierto? Entonces, el entender la analogía de las escrituras nos ayuda a iluminar texto con texto y también balancear texto con texto, porque todo está en armonía. Otro aspecto clave de esto es que si queremos usar bien los textos claros como una guía, interpretar textos menos claros, ¿qué necesitamos hacer? Entender bien los textos claros. Si los malinterpretamos a los claros, estamos perdidos, ¿cierto? Porque los otros son menos claros, más difíciles, más abiertos, vulnerables a ser interpretados mal por nosotros. Pero si aún entendemos mal los textos claros, entonces cada texto tiene que ser interpretado. Simplemente porque es claro no significa que no haya la necesidad de usar los medios ordinarios de la interpretación. Entonces lo interpretamos a la luz de la Biblia, pero buscamos apreciar la claridad, entendiéndolo a la luz de su contexto, y de ahí usarlo como una guía en interpretar textos menos claros. Para concluir esta clase, quiero expandir esta idea e enfatizar la autoridad de la palabra de Dios como el autor, como el intérprete oficial de todo. La Biblia es el intérprete oficial de la Biblia. ¿Por qué la Biblia es el intérprete oficial de todo? La Biblia es la autoridad de todo, porque es Dios. La Biblia no es de Dios, pero es su autoridad, es su palabra y es su revelación. Y Él ha explicado para nosotros el mundo, a nosotros, a Él y el camino de la salvación. Entonces, la Biblia
es la palabra más clara que nos ayuda a entender e interpretar todo lo demás. Tenemos a Cristo, la revelación, que es la idea más clara. Entonces, volviendo a nuestro tema, nuestra conversación sobre la Trinidad anteriormente. Si tengo de la teología natural este entendimiento de la Trinidad, y de ahí tengo la revelación más clara en la persona del Hijo encarnado, debo asegurar que esto sea examinado a la luz de esa revelación más clara, ¿cierto? Eso me da una idea más clara de quién es Dios. Esa revelación, Cristo, su encarnación. Eso me da una idea más clara de cómo funcionan las tres personas de la Trinidad que lo que puedo derivar desde la naturaleza. Porque es una revelación general, pero aquí tengo la mayor y más clara revelación, que debe ser la regla para mi interpretación de todo lo demás. La naturaleza debe interpretarse a la luz de lo que Dios ha dicho. Debe entender el mundo a la luz de cómo Dios lo describe en su palabra. Debemos pensar de animales, de las plantas, de nuestro deber con la creación, acerca de nosotros aquí en este mundo, y nuestro rol aquí, cómo se gobiernan las cosas. Todo eso a la luz de lo que Dios ha dicho. Una implicación de eso es también que la Biblia debe ser el intérprete oficial de los filósofos. Nosotros no tenemos como esas dos fuentes independientes, sino la Biblia es nuestra luz mayor, más clara, que nos ayuda a comparar y juzgar todo lo demás. Si la Biblia es el juez supremo de declaraciones de la iglesia, cuanto más de los filósofos. La Biblia también interpreta las obras de Dios. Los eventos en sí, aunque son la revelación de Dios, de quién es, no siempre llevan su propia interpretación. Muchos no entendieron claramente lo que la crucifixión de Cristo significaba en ese momento. Pero Dios envía su palabra a través de los apóstoles para explicarlo. Entonces debemos buscar entender los eventos a la luz del texto de la palabra de Dios y lo que ha escrito. Y también pensamos en su obra continua en nosotros a la luz de lo que ha dicho. Entendemos sus obras continuas. Y no buscamos una nueva revelación, sino nos metemos a la Biblia para entender el mundo en que hoy vivimos. Eso es también aquí, el mundo nuestro. La Biblia también sirve para interpretar el mundo en que nosotros vivimos. Con eso quiero decir que es lo que interpreta las decisiones que debemos tomar y la realidad que vivimos. La realidad del pecado, el sufrimiento, cómo tomar buenas decisiones, es algo que siempre debe ser entendido a la luz de la Biblia. La sabiduría viene de Dios. El entendimiento de esas cosas viene de la revelación divina. ¿Por qué el mundo hoy está como está? Pues la Biblia me da la respuesta a eso. No me da todos los detalles acerca del sufrimiento y por qué Dios creó al diablo y todo. No tengo todas esas respuestas. Pero sí puedo explicar por qué el mundo está así y cuál es nuestra esperanza en medio de este mundo. A dónde nos aferramos en medio de ese mundo tan turbulento. Cuando los judíos rechazaron la predicación de Pablo y Bernabé entendieron este evento, este contexto como una señal de que Dios les estaba abriendo la puerta para predicar a los gentiles. Y esa providencia a veces guiaba las decisiones ministeriales que Pablo tomaba. Y por eso llegó a ser el apóstol de los gentiles. Él se guiaba por, mira, Señor, sigue cerrándome las puertas con los judíos, pero me abre las puertas abiertísimas con los gentiles. Entonces me está enviando ahí. Lo tuvo por revelación, pero también las obras y el mundo, sus circunstancias, también fueron interpretadas a la luz de las promesas de Isaías y de otros textos. Romanos 4 también dice con respecto a Abraham y su justificación, que no fue dicho solamente para él, sino también para nosotros a una hora después de la Biblia. Esa palabra nos guía a nosotros hoy a decir que si nosotros creemos, también podemos ser justificados. Y la Biblia interpreta a sus lectores. Eso es algo que hemos visto. Que nosotros nos exponemos a la luz de la Biblia y ella hace una obra de interpretarnos a nosotros. Nos expone, alumbra, muestra los esqueletos allí en las bodegas de nuestro corazón y nos llama al arrepentimiento. Nos ayuda a entender nuestra identidad, quiénes somos y cuál es nuestro deber y de qué debemos arrepentir.
En conclusión, hemos visto que el principio de la analogía escritura es algo que fluye naturalmente e incluso necesariamente de nuestras presupposiciones. Ese principio también puede verse en el ejemplo de la Biblia misma en varios textos. Hemos visto que ese principio debe producir en nosotros una sumisión a la autoridad de la Biblia y su interpretación de todo: la naturaleza, los actos de Dios, la providencia, nuestro mundo e incluso nosotros mismos. Ese principio es la manera en que aplicamos la sola escritura en nuestra hermenéutica. Y con eso cerramos esta clase, mis hermanos.